¿Qué tal, amigos? Les damos una cordial bienvenida a otro programa más de Dádivas de Vida. En esta tarde vamos a estudiar un tema muy importante para cada uno de nosotros y a través de la palabra de Dios, su palabra escrita, vamos a definir el concepto del pecado en una forma bastante sencilla. Así que, Eric, si le das un saludo a todos los que nos escuchan y haces entonces la introducción de la oración de esta tarde. Bien, gracias por sintonizarnos otra vez más y seguir cada uno de nuestros videos. Sabemos que semanalmente hay muchos que están comentando. Gracias a aquellos que dejan sus comentarios. Como lo hemos dicho en videos anteriores, eso nos inspira para seguir compartiendo con ustedes estos temas. Así que le exhortamos pues que si han sido de mucha ayuda para ustedes, puedan compartirlos con aquellos que ya sean familiares o amigos, que ustedes sepan que les va a ayudar también el tema o el video. Gracias por sintonizarnos y les quiero pedir a todos ustedes pues que podamos tener unas pequeñas palabras de oración. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú hasta este momento nos has cuidado y nos has protegido. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. En este momento queremos implorarte que nos ayudes a entender este tema acerca del pecado. Sabemos que en la Biblia, en tu palabra, podemos encontrar una definición para esto, pero no tan solo una definición, Señor, sino también esa guía para que nosotros podamos abandonar esta práctica del pecado. Ayúdanos, Señor, envía tu Santo Espíritu y que cada uno de nosotros, en los que logren ver este video, puedan, Señor, ser inspirados para comenzar a vivir una vida libre de esta enfermedad del pecado. Gracias por tu amor y en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bien, en la Biblia nosotros encontramos que Dios utiliza pasajes bíblicos para que podamos comprender qué es el pecado. Y para eso te invitamos a ti, a que nos acompañes y podamos ir describiendo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, ahí el apóstol escribe y textualmente pone un título que dice Hijos de Dios. Pero a medida que vamos a ir avanzando en el tema, vamos a descubrir algunas cosas interesantes que nos van a ayudar en la edificación de nuestro carácter y que nos van a ayudar a acercarnos cada día más a Jesús y a nosotros empezar a detestar el pecado y aprender a abandonar algunas prácticas que a veces estamos acostumbrados a hacerlas y que al Señor Todopoderoso no le agrada. Quiero que sepas que Dios te ama, Eric, Dios nos ama, pero Dios no se agrada de las cosas malas que hacemos. En pocas palabras, pues Dios detesta el pecado, pero nos acepta a nosotros, nos ama, a tal manera que nos redimió aún sin nosotros tener el derecho y el privilegio de serlos. Entregó a Jesús, su único hijo, para que viniese a entregar su vida por buenos, por malos, por justos, injustos, sin distinción de clase, ni sin distinción si la persona se lo merecía o no se lo merecía. Pero es nuestra responsabilidad poner nuestro grano de arena y poner de nuestra voluntad para poder nosotros ser llamados hijos de Dios. Entonces, Eric, ¿qué te parece si empiezas a describir en el capítulo 3 de Primera de Juan lo que Dios ha definido en cuanto a lo que es el pecado? Dice aquí, vamos a leer desde el versículo 1 para saber la hilación del capítulo. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, la Biblia habla sobre una ley. Nosotros sabemos que esa ley son los 10 mandamientos.
En otro video podemos compartir con ustedes un tema específico de los 10 mandamientos. Sin embargo, si usted se siente curioso de saber cuáles son, le invitamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 20, donde usted podrá encontrar allí ese decálogo, esos 10 mandamientos. Que podemos definirlo también como el carácter y la ley moral de Dios, y que están resumidos en 10, y que Jesús le enseñó a sus discípulos que toda la ley se resumía en 2, ¿verdad? En amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese resumen es importante explicarles que no es que Jesús quiere decir que la ley fue abolida, no. La ley es universal, la ley todavía es vigente, y nosotros, si amamos a Dios, como el libro de Juan también lo describe, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces nosotros encontramos que, como tú acabas de decir, que en Éxodo 20 está amar a Dios sobre todas las cosas, no inclinarnos ante estatuas, imágenes, que debemos guardar el sábado, honrar a nuestros padres, no robar, no matar, no codiciar los bienes ni la mujer del prójimo, no matar. Todos estos mandamientos están vigentes, Eric, y cuando nosotros los analizamos, pues podemos comprender que se resumen en el amor a Dios, porque si amamos a Dios no vamos en pos de Dios, es falso. Guardamos el sábado, ¿verdad? Y obedecemos. Y también los otros se encierran con lo que es el amor al prójimo. Bien, entonces sigue diciendo aquí el capítulo, el verso 5. Y si sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sí, Eric, aquí encontramos entonces que Dios empieza a describir a través de Primera de Juan, el apóstol, que dice que nosotros no nos debemos engañar, porque ¿quién es el que practica el pecado? Desde el principio. Entonces señala ahí que es ese enemigo de Dios que ha tratado siempre de destruir toda la obra que Dios ha hecho, que es Satanás, que la Biblia describe que es esa serpiente antigua llamada diablo, y que también se conoce como Satanás, que es el originador del pecado, de la mentira y de la maldad. Y aquí hay algo que Dios nos dice en el verso 7. Hijos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y claro, si yo nací de la simiente que Dios me dijo en el libro de Génesis, Eric, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, o sea, somos un reflejo de Dios, entonces ¿cómo yo voy a estar en la vida haciendo mal, mintiendo, haciendo cosas que a Dios no le agradan y practicando el pecado? Y entonces aquí el apóstol dice en el verso 8 que el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces Dios nos está diciendo aquí, como les explicamos al inicio, que el pecado es la transgresión de la ley. Si yo estoy viviendo en pecado, por lo tanto, ¿de quién voy a ser hija? Voy a estar reflejando al enemigo de Dios. Y aunque suena un poquito duro que yo pueda decir,
o que las personas digan, oye, este es hijo del diablo, es hijo del mal. Suena duro, pero debemos comprender que a Dios no le agrada que nosotros vivamos en pecado y que muchas veces estemos reflejando que somos hijos de Dios, pero estamos haciendo otras cosas. Y luego dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y quién es esa simiente de Dios? Es Jesús, esa es la simiente prometida. O sea, cuando tú en tu vida, Cristo mora en tu corazón y tú estás todos los días caminando con Jesús, tú no vas a pecar, te va a ser difícil caer en pecado. Y luego hace una descripción al verso 12, que dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y su hermano justa. Entonces trae la historia de Caín y de Abel, en la cual uno reflejaba la simiente de Dios y el otro reflejaba la simiente del enemigo. Y uno, Dios le había dado una instrucción clave, que tenía que hacer un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios a través del ritual que Dios había establecido, que era con los animalitos, con un cordero que simbolizaba a Cristo. Pero entonces, ¿qué hizo Caín, Eric? Caín lo que hizo fue que llevó las mejores frutas, porque él, por decirlo así, era un agricultor. Sin embargo, Dios había mandado en su palabra, en aquellos tiempos, al inicio del mundo, que los hombres pudieran hacer un altar y de esa manera entonces dedicar animales en forma simbólica para Dios. Y lo que hizo Caín fue que entonces llevó frutas, pero Dios no había pedido frutas. Entonces Caín se molestó, se sintió desagrado y estaba tan enfurecido que decidió entonces matar a su hermano Abel, porque Abel se había hecho lo correcto y Dios recibió la ofrenda de Abel. Entonces Caín, como se sintió y tal vez rechazado pudo ser, o se enojó más bien porque la de él no había sido aceptada, entonces decidió matar a su hermano. Igualmente Dios siempre ha tenido esta ley de los 10 mandamientos, y nosotros sabemos que si estamos faltando a esta ley, entonces ya nosotros automáticamente no podemos ser llamados hijos de Dios, porque un hijo de Dios obedece y anda lo que Dios está pidiendo en su palabra. Así que es importante que nosotros podamos seguir los consejos que encontramos en este libro, en el libro de la Biblia, porque allí nosotros vamos a encontrar todas aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo nosotros debemos conducir nuestras vidas. Muchas personas dicen que no es importante conducir nuestras vidas con lo que dice la Biblia. Sin embargo, si nosotros seguimos lo que dice la Biblia y conducimos nuestra vida conforme a lo que dice la Biblia, vamos a tener vidas en donde se verán bendiciones a nuestro alrededor. Sin embargo, si nosotros decidimos vivir nuestra vida apartados de lo que dice el escrito, la palabra de Dios, vamos a vivir una vida en donde siempre vamos a estar rodeados por cosas como, por decirlo así, sin bendiciones. Sin bendiciones, vamos a tener una vida familiar con problemas, va a haber siempre engaños, adulterios, fornicaciones, va a haber siempre maldad alrededor de nosotros, va a haber siempre mentiras. Así que para salvaguardar nuestras vidas de tales cosas, y si nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a ser hijos de Dios. Y Dios promete para sus hijos bendición. A pesar de que nosotros seamos hijos de Dios y pueden que sucedan cosas malas en nuestra vida, Dios siempre dice en su palabra que todas las cosas a los hijos de Dios es para bien. Entonces, sin querernos alejar del tema, el pecado no es más que hacer lo contrario a lo que la Biblia nos pide que nosotros hagamos. Y no tan solo puede ser con los 10 mandamientos, también la Biblia dice, no salga palabra corrompida de tu boca. Así que si yo hablo vulgaridades, si hablo de forma soez, entonces estoy desobedeciendo también algo que Dios me pide. Así es. Y también mira que aquí, resumiendo,
lo que cuando Dios te dice a ti que Él pide obediencia, que pide que hagas tal cosa, Él se agrada en eso. Y como Caín no lo hizo, pues entonces Dios no pudo aceptar esa ofrenda. Ahora debemos entender bajo este principio que nosotros no podemos presentarnos a Dios con cualquier ofrenda. Él quiere que nosotros reflejemos su gloria, porque nos formó a imagen y semejanza. Entonces es importante que tú comprendas en esta tarde que si tú no llevas una vida correcta, una vida sana, una vida de amor hacia tu prójimo y a Dios, tú no vas a poder reflejar la gloria de Dios en tu vida y por lo tanto vas a estar reflejando otras cosas que simbolizan al enemigo. Luego avanzamos aquí en el verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces aquí el apóstol Juan escribe que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y mira, y dice que si no le amamos, estamos en pecado. Cuando él dice, pues permanecemos en muerte. Y también hace una descripción mucho más severa. Eric dice que cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, dice que nosotros somos homicidas. Imagínate, por eso es que la descripción de este pasaje dice que el pecado es transgresión de la ley. Y si la ley me dice a mí que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no mato a mi prójimo, yo no hablo mal de mi prójimo, yo amo a mi prójimo, le hago el bien y todas estas cosas. Pero la Biblia va mucho más profundo. Cuando yo hablo de mis semejantes, la Biblia dice que yo soy homicida y estoy en pecado. Entonces, hermanos, hoy, a través de esta pequeña historia que le hemos traído, queremos que tú comprendas la magnitud de lo que significa el pecado. Que puedas estudiar Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos de Dios y donde tú puedas reflejar la imagen de Dios, para que seamos considerados y llamados hijos de Dios y no hijos del mal. Porque cuando hacemos las cosas malas, estamos reflejando tristemente a Satanás. Y, como decía el pasaje, que Satanás es el que practica el pecado desde el inicio. Y la Biblia describe que él es homicida desde el principio y es padre de mentira. Así que hoy en esta tarde te invitamos a que puedas abandonar todas tus prácticas negativas, que dobles tus rodillas, que le digas a Jesús que te ayude y cumpla la ley de Dios, que es para beneficio de cada uno de nosotros. En este mundo vivió un hombre muy sabio que se llamaba Salomón. Fue un rey y él en el libro de Eclesiastés escribió al final del capítulo, uno de los últimos versos, el siguiente versículo. Dice así: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que el sabio más sabio de todos los sabios que ha existido alguna vez recomendó que nosotros pudiésemos andar conforme a lo que Dios pide en su palabra. Amén. Porque es todo lo que necesitamos. Así que sea pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, de poder andar en las pisadas que Él demostró cuando estuvo aquí en la tierra.
Sean todos entonces bendecidos por parte de nuestro Dios y gracias por acompañarnos, habernos acompañado una vez más en Dádivas de Vida. Así es, y no olvides entrar a nuestro canal de YouTube, ahí también vas a encontrar los videos que hemos estado realizando para cada uno de ustedes, porque nuestro propósito es que la palabra de Dios sea extendida y que muchas personas que no conocen de Él puedan conocerlo a través de estos videos. Y también puedes entrar a la plataforma social de Facebook en Dádivas de Vida y también te invitamos a que le des un link a todos nuestros temas y también hagas tus comentarios, sugerencias, saludos o si tienes alguna duda de algún tema que requieres profundizar, con mucho gusto nosotros estamos pues para responder todas aquellas comentarios que ustedes estén a bien hacer. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, sigan adelante, acérquense a Jesús, Él está a las puertas y pronto va a venir a buscarnos y queremos verte a ti también ascendiendo a las nubes de los cielos juntamente con el Señor Jesús. Que Dios les bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta la próxima. Hasta luego.